Bendito sea el Señor por continuar con nuestra serie Unidos a Cristo, viviendo en el Espíritu. Unidos a Cristo, viviendo en el Espíritu. Esta serie sobre la epístola a los Efesios. Recuerde usted que ya nos encontramos en el capítulo 2 y el texto para hoy corresponde a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Efesios 2, versos 4 al 7. Y el tema que emana de este pasaje en el cual vamos a meditar es pero Dios. Pero Dios. Dos palabras tremendamente significativas. Dos palabras que marcan un antes y un después. Dos palabras en las cuales depende toda nuestra vida cristiana. Pero Dios. Así que si escuchó el sermón pasado o estuvo acá durante el sermón pasado de la vida sin Dios y la condición terrible del ser humano sin Dios, ahora regocijémonos con todo nuestro corazón en los siguientes versículos. Siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿está este pero Dios en tu vida? ¿Has recibido este pero Dios en tu vida? ¿Eras uno de los que se encontraban muertos en delito y en pecado? Bajo el poder del mundo, bajo el poder del diablo, bajo el poder de la carne, pero Dios, ¿has recibido ese pero Dios? Te invito entonces a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, permítenos ahora entonces, habiendo escuchado tu palabra, honrarte, darte gloria, glorificar tu precioso nombre. Líbranos, Señor, del pecado de rebajarte. Líbrame a mí, Señor, del pecado terrible de no ser preciso en cuanto a la exaltación de tu glorioso nombre y en cuanto a la administración de tu palabra. Guárdanos, oh Señor, y permítenos glorificarte mientras escuchamos tu palabra, que tu nombre sea glorificado y nosotros, tu pueblo, edificados en tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres una cristiana? ¿Por qué eres un cristiano? Algunos responderían esta pregunta señalando algo que hicieron. Otros responderían esta pregunta señalando algo que dejaron de hacer. Pero ¿cómo Pablo responde esta pregunta? Cuando preguntamos, ¿por qué usted es cristiano? Bueno, yo hice tal cosa. ¿Por qué usted es cristiano? Bueno, porque yo no hago tal cosa. Pero ¿cómo Pablo responde esta pregunta? Pablo da una razón y una respuesta radicalmente distinta. Una razón y una respuesta radicalmente distinta. La razón definitiva por la que somos cristianos, la razón definitiva por la cual somos creyentes, está justamente en estas dos palabras. Pero Dios. Pero Dios. Esa es la razón última, esa es la razón definitiva, esa es la razón fundamental. Nuestra salvación no comienza con algo que nosotros hicimos. Nuestra salvación no comienza con algo que nosotros dejamos de hacer. Es por eso que es un error decirle a las personas, deja tu pecado y ven a Cristo.
Porque el pecador no puede dejar sus pecados. Es Cristo quien tiene que traerlo. Es Cristo quien tiene que cortar las cadenas de su maldad. Por eso predicamos un evangelio de una libre oferta a toda criatura. Predicamos un evangelio que es una libre oferta para todo pecador. Ahora, ¿qué pecador vendrá a Dios? Solamente aquel Dios llama. Solamente aquel Dios trae con cuerdas de amor. ¿No fue así como Dios te trajo a ti? Cuerdas de amor. Pero Dios, esas dos palabras nos enseñan que la salvación no comienza con la obra del hombre, sino con la obra soberana de Dios. La salvación, como hemos dicho en sermones pasados, es un asunto de vida. ¿Y quién es el que da vida a los pecadores? Dios. La salvación es un asunto de soberanía, no es de aquel que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La salvación es un asunto de la soberanía de Dios. Sin embargo, muchas veces en el mundo evangélico, y hablo aquí en mundo evangélico en general, no estoy pensando en el título de una iglesia, para que no me acusen ni me funen. En el mundo evangélico en general, se piensa que ser cristiano es el resultado de algo que nosotros hacemos. Muchas veces en la cultura popular evangélica se cree que ser cristiano es el resultado de algo que nosotros hacemos. Sigan el ejemplo. Vivo una vida moral y ordenada, por lo tanto, soy cristiano. Voy al culto, por lo tanto, soy cristiano. O en otros círculos evangélicos, practico homeschool, no bebo, no fumo. O en otros círculos evangélicos, no como carne, no como azúcar, por lo tanto, soy cristiano. ¿Se dan cuenta? En muchos círculos evangélicos se dice muchas veces que ya no tenemos ciertas prácticas del mundo, por lo tanto, soy cristiano. Entonces, piensa conmigo, ¿dónde está el énfasis? Yo y solo yo. Me miro al espejo y canto cuán grande es Él. Yo. El énfasis está en todo lo que el hombre hace o ha dejado de hacer. Yo antes bebía, ahora no bebo, soy cristiano. Yo antes veía muchas películas, ahora no veo películas, soy cristiano. El énfasis está siempre en lo que el hombre hace. Pero la palabra de Dios nos dice algo completamente contrario. Si tú pones tu atención en el texto, el Evangelio es contrario a este pensamiento. El Evangelio va en sentido contrario a este pensamiento porque el Evangelio no pone el énfasis en el hombre. ¿Dónde pone el énfasis el Evangelio? ¿A quién exalta el Evangelio? Dios. El Evangelio exalta la gracia de Dios. El Evangelio exalta la misericordia de Dios. El Evangelio pone el énfasis en Dios, en su gracia. Y eso es lo que Pablo ha estado desarrollando desde el primer capítulo 1 de Efesios. ¿Quién es Dios? Según el capítulo 1 de Efesios, ¿quién es Dios? Dios es aquel que escoge, no nosotros. ¿Cuándo nos escogió Dios? Bueno, pastor, cuando yo lo acepté en mi corazón. ¿Cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Dios es aquel que escoge, Dios es aquel que predestina, Dios es aquel quien llama, Dios es aquel que da vida, Dios es aquel que justifica al pecador, Dios es aquel que adopta. ¿Adopta a quién? A rebeldes pecadores y los adopta como sus hijos. Dios es también aquel que santifica. ¿Y qué más hace Dios, pastor? Dios es el que glorifica. De principio a fin, la salvación es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Por lo tanto, el énfasis no puede estar en nosotros. El énfasis nunca estará en nosotros.
Los cielos nunca cantarán de lo que tú hiciste. Los cielos nunca cantarán de tu sabiduría en escoger a Dios. Los cielos nunca cantarán de que, oh, tú sirviste al Señor con fidelidad y por eso estás aquí. No, los cielos cantan de la obra de Dios. Los ángeles se regocijan con gran gozo por la obra de Cristo. La salvación no es algo de nosotros. La salvación no es algo que yo hice. La salvación tampoco es algo que yo he dejado de hacer. Es cierto, nosotros ya no vivimos como vivíamos antes. Pero eso es el resultado ¿de qué? De la nueva vida que hemos recibido de Dios. Ese es el resultado de la nueva vida que hemos recibido de Dios. Entonces el énfasis no está en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué el énfasis no está en lo que nosotros hacemos? Bueno, Pablo nos está diciendo que nadie puede ser cristiano sin que Dios actúe primeramente. Y si usted recuerda en el sermón anterior, la razón por la cual nadie puede ser cristiano si Dios no obra en primer lugar es porque todos estábamos ¿en qué condición? Muertos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos estábamos bajo el poder del mundo. Todos nos encontrábamos bajo el poder de la carne. Todos nos encontrábamos bajo el poder del diablo. Y por naturaleza, ¿qué éramos? Por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. Y Pablo pone este título, lo mismo que los demás. Entonces, cuando tú ves a esos pecadores terribles, políticos, a esos empresarios corruptos, a esos artistas degenerados, a los delincuentes de la peor calaña, ¿qué dice la palabra de Dios? Recuerda que tú eras, ¿qué eras? Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Por esa razón, la salvación depende de estas dos palabras, pero Dios. ¿Éramos lo mismo que los demás? Sí, pero ya no somos eso. ¿Éramos lo mismo que los demás? Sí. ¿Éramos esclavos del mundo? Sí. ¿Éramos esclavos del diablo? Sí. ¿Éramos hijos de ira? Sí. Pero Dios nos dio vida. Por lo tanto, ya no somos eso. Una vez fui eso, pero ya no. Esto es tan importante que el cristiano lo comprenda. Porque Dios no te sigue mirando a ti con el rótulo de tu pecado. Y hay muchas personas que no logran quitarse el rótulo de su pecado de su mente. Es como que si lo llevaran como un sello. Yo cometí este grave pecado. Y pareciera que no tengo perdón de Dios. Mucha gente piensa así porque ignora el carácter del Dios que salva. Ignora el carácter del Dios que salva. Entonces, si el énfasis del texto está en Dios, ¿en quién debemos meditar? En Dios. ¿Qué debemos meditar respecto de Dios? Debemos meditar respecto de Dios en lo que Él es, lo que Él ha hecho y por qué lo hizo. En esas tres cosas vamos a meditar. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Y por qué lo hizo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pablo, antes de decirnos lo que Dios hizo o lo que Dios ha hecho, Pablo nos dice quién es Dios. Pablo ha invertido todo el capítulo 1 en decirnos quién es Dios. Dios es soberano, Dios es libre, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. ¿Sabe por qué? Porque nuestros más grandes problemas como cristianos no son problemas económicos, no son problemas filosóficos, no son problemas de salud. Nuestros más grandes problemas como cristianos son problemas teológicos. Tenemos problemas teológicos.
Y cuando me refiero a problemas teológicos, no le estoy diciendo a usted que vaya a estudiar al seminario 5 años, no. Le estoy diciendo que todo ser humano tiene problemas teológicos porque le cuesta comprender quién es Dios. Porque su naturaleza pecaminosa se resiste al conocimiento de Dios. Y Pablo sabe que los cristianos afrontan estos problemas. Pablo sabe que los cristianos afrontan estos problemas. A pesar de que los cristianos han recibido nueva vida en Cristo, aún así los cristianos necesitan seguir profundizando en qué. ¿Quién soy? ¿Qué he recibido? ¿Qué me espera? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo Dios se relaciona conmigo? Ahí tenemos un problema. Mucha gente cree que Dios se relaciona todavía con ellos a partir de obras. Pero Dios no se relaciona con nosotros a partir de obras. ¿Cómo se relaciona con nosotros? Por su gracia. Por su gracia. Porque es la única forma en la cual Dios se puede relacionar con nosotros, por su gracia. Él nos da lo que nosotros no merecemos. Él nos provee lo que nosotros no podemos producir. Él nos da antes que nosotros le demos a Él. Cada vez que tú vienes a depositar tu ofrenda o tu diezmo, ¿qué estás declarando? De lo que Dios nos da, nosotros le damos. Cada vez que asistes al culto y alabas al Señor y pones atención y glorificas a Dios en tu corazón, ¿qué le estás dando a Dios? Le estás dando a Dios la gloria que Él merece porque Él produjo en ti el querer como el hacer. Esa es la única forma en la cual Dios se relaciona con nosotros, es por su gracia, no por obras. Es por su gracia. Entonces los problemas de los cristianos son problemas teológicos. Y para la respuesta a esos problemas tenemos la palabra de Dios, tenemos la doctrina. Por eso Pablo nos dice quién es Dios antes de decirnos lo que Dios ha hecho. Pensemos por un momento en la angustia y la confusión con la cual muchos cristianos viven. ¿Ha conocido cristianos angustiados? Buenos hijos del Señor, buenas personas, buenos hijos del Señor, pero son cristianos angustiados. ¿De dónde viene esa angustia? Esa angustia proviene de la confusión doctrinal. Muchos cristianos viven con la angustia respecto a su salvación. Muchos cristianos viven con la angustia sabiendo o pensando que Dios los va a desechar. Viven con esa angustia por desconocimiento del carácter del Dios que ha obrado la salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Antes de que comprendamos lo que Dios ha hecho, debemos comprender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y esto es tan necesario, hermanos, porque vivimos en un mundo lleno de conceptos equivocados respecto de quién es Dios. Incluso muchas iglesias enseñan conceptos equivocados de Dios. Y eso en lugar de edificar a las personas, en lugar de darle seguridad a las personas, solamente les da confusión y angustia. Confusión y angustia. Algunos imaginan a un Dios bondadoso, pero impotente. Sí, Dios es bueno, pero tal vez no tiene nada que hacer conmigo. Sí, Dios es bueno, pero parece que Dios no es tan bueno con mi familia. Otros enseñan a un Dios limitado por el pecado del hombre. No creo que Dios pueda salvar a ese. Es muy malo. No creo que Dios pueda llamar a mi marido. No creo que Dios pueda llamar a mi hijo. No creo que Dios pueda hacer una obra de misericordia en esa persona. Limitan el poder de Dios. Limitan la misericordia de Dios. ¿Se da cuenta? Otros piensan en un Dios poderoso, pero indiferente al mal. Sí, Dios hizo la creación, pero Él está allá. Él está en la gloria, Él está en su trono, con sus querubines, con sus serafines. A Él no le importa lo que sucede conmigo en el día a día. ¿Cómo se llama ese pensamiento? Es el deísmo. Sí, hay un Dios, pero en realidad no está interesado en mi día a día. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios?
Salmo 23, 6 nos dice que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Todos los días. Él se preocupa por ti. Él sabe de tu aflicción. Él conoce de tus pobrezas. Él conoce de tu angustia. Él conoce de tu situación. Él lo conoce. Y ese Dios tiene cuidado de ti. Sin embargo, este tipo de pensamientos no se compara con el Dios que Pablo ha presentado en el capítulo 1. ¿Cómo es el Dios que Pablo ha presentado en el capítulo 1? Lo estudiamos hace un mes. Déjeme recordarlo solamente. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios, al ser soberano, gobierna absolutamente todas las cosas. Nada sucede fuera de su decreto eterno. ¿Recuerda usted? Que todas las cosas suceden según su decreto eterno. Todas las cosas suceden según su santa providencia, según su decreto eterno. Nuestro Dios, al ser soberano, escoge, predestina, llama y ha determinado todas las cosas que han de suceder a su pueblo. Si Dios no fuera soberano, ¿sería entonces posible nuestra salvación? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque todos nosotros, por naturaleza, somos pecadores que aman a Dios. No, lo odian. Somos sus enemigos. Éramos sus enemigos. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven, sin Dios es un enemigo de Dios. ¿Más qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Detente y piensa en esto. ¿Cuándo murió Dios por ti? ¿Cuándo murió Cristo por ti? ¿Cuándo murió? Cuando tú te reías de la cruz. ¿Cuándo Cristo murió por ti? Cuando tú despreciabas el evangelio de tus padres. ¿Cuándo Jesús murió por ti? Cuando tú blasfemabas contra Dios. Él estaba muriendo por ti. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores. Eso habla entonces del poder soberano de Dios para salvar. Sin la soberanía de Dios nadie puede ser salvo. Pero, ¿es solamente la soberanía de Dios el único atributo que Dios tiene? A veces, y con justa razón, voy a decir esto, a veces y con justa razón se burlan de los reformados y se burlan de los calvinistas, porque el calvinista y el reformado usa la soberanía de Dios como un cliché. ¿Sabe lo que es un cliché? Una palabra que aplica para todo. Entonces, por ejemplo, hay una persona que está sufriendo y que dice el calvinista, Dios es soberano. Hay una persona que está pasando necesidad y que dice el calvinista, Dios es soberano. Hay una madre que está sufriendo por la enfermedad de un hijo, por algo terrible, y muchas veces, ¿qué decimos? Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Es cierto, Dios es soberano, sí, pero Dios también tiene muchos otros atributos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Entonces, le doy esta enseñanza, ¿por qué? Porque muchas veces un cristiano no está luchando con la soberanía de Dios cuando está sufriendo un dolor. El cristiano está luchando ¿con qué? ¿O qué está poniendo en cuestión? La bondad de Dios. Y ahí nosotros necesitamos recordar ¿qué cosa? Que Dios no solamente es soberano, sino que nuestro Dios también es bueno. Nuestro Dios es bueno. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo respecto de Dios? Pablo nos dice aquí en el versículo 4 que nuestro Dios no solamente es soberano, sino que también nuestro Dios es rico. ¿En qué? Misericordia. Rico en misericordia. Rico en misericordia. Tus hierros, tus tropiezos, tus caídas no
pueden agotar la riqueza de la misericordia de Dios jamás. Porque nuestro Dios es rico en misericordia. Ahora, que Pablo diga que Dios es rico en misericordia, esta no es una definición teológica que Pablo inventó. Si hay algo que quiero que recuerde de esta predicación, es que esta definición de rico en misericordia no es algo que Pablo inventó. No es algo que a Pablo se le ocurrió. Sabemos que Pablo está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero esta definición de rico en misericordia, abundante en misericordia, no es algo inventado por Pablo. Entonces, si no lo inventó Pablo, ¿qué es? ¿De dónde proviene? ¿De dónde surgió? Rico en misericordia es la autorrevelación de Dios. Rico en misericordia es la autorrevelación de Dios. Fue la autorrevelación de Dios. Dios se reveló a sí mismo. Dios se dio a conocer a sí mismo como rico en misericordia. ¿En qué contexto? Déjame recordar la historia redentora. En el contexto del pecado de Israel, en el contexto de la miseria de Israel, en el contexto de la rebelión de Israel. Recuerda Éxodo 32, 33 y 34. Éxodo 32, la adoración al becerro de oro. Éxodo 33, la misericordia renovada de Dios. Éxodo 34, el pacto renovado. Entonces, cuando escuchamos que Dios es rico en misericordia, no es algo que Moisés dijo, no es algo que Pablo enseñó, no es algo que ellos inventaron, sino que es la autorrevelación de Dios. ¿Cuándo sucedió eso? Éxodo 34, 5 y 6. Moisés está intercediendo por el pueblo de Israel. Y de pronto Moisés escucha a Dios. Y escucha a Dios predicar. Esto es maravilloso, hermanos. Moisés escuchó a Dios predicar su propio nombre. Moisés escuchó a Dios predicar su propio nombre y sus propios atributos. ¿Recuerda el pasaje? Moisés escuchó a Dios predicar. ¿Y cómo fue esa predicación? Dios pudo revelarse a su pueblo diciendo lo siguiente: yo soy el omnipotente, yo soy el soberano, yo soy el creador, adórenme. ¿Cómo se reveló Dios? Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, lo que había acontecido con Israel, era razón suficiente para que descendiera fuego y azufre sobre todo Israel. Todo Israel pecó, pero solamente Dios ejecutó a 3.000 personas. Y alguien puede decir: oh, pastor, 3.000 personas fueron ejecutadas por su pecado. Sí, pero ¿cuántos quedaron con vida? La misericordia de Dios se manifestó. Después del pecado de Israel, Dios pudo haber dicho: yo soy Jehová, solamente el poderoso, yo soy Jehová, el omnipotente, sírvanme. Pero Él se revela diciendo: misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad. Bendito sea Dios. El poder de Dios, ¿qué explica? El poder de Dios explica lo que Dios puede hacer. ¿Qué ha hecho nuestro Dios? Nuestro Dios creó el universo ex nihilo, de la nada. De la nada.
Nuestro Dios creó todas las cosas con la palabra y a su poder de la nada. El poder de Dios explica lo que Dios puede hacer. Pero la misericordia de Dios, ¿qué explica? Recuérdalo. ¿Qué explica la misericordia de Dios? La misericordia de Dios explica la razón por la cual aún no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios explica hoy, 21 de junio, por qué sigues vivo. La misericordia de Dios explica por qué somos salvos. ¿De qué? De su justa ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta autorrevelación de Dios, como Dios misericordioso y compasivo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esta autorrevelación de Dios se convirtió en la confesión de Israel. Los israelitas tenían muchas confesiones de fe. Cuando alguien le preguntaba a un israelita a qué Dios servía, el israelita decía, sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra. Pero había otra confesión de fe que tenía el israelita. Cuando alguien le preguntaba a un israelita y quería saber cómo era Dios, el israelita entonces tomaba esta autorrevelación de Dios y decía, nuestro Dios es misericordioso, clemente y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Esa fue justamente la confesión que utiliza el profeta Joel. Nosotros predicamos este libro también. Y el profeta Joel llama al pueblo a arrepentirse, llama al pueblo a volverse al Señor. Y recuerde usted qué palabra utiliza el profeta Joel, justamente esta. Joel capítulo 2, versículo 13. Vuélvanse al Señor porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Recuerda usted a un profeta enojón? A un profeta rebelde que Dios lo mandó a un lugar y el porfiado se fue a otro lugar. Y cuando termina de predicar, ese profeta estaba enojado. ¿Y por qué estaba enojado ese profeta? Yo sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y por eso no quería predicar en Nínive. Hermanos, la misericordia de Dios es abrumadora. Los ninivitas eran dignos de ser destruidos y Dios les envió un profeta a ofrecerles misericordia y gracia. Cuando Dios ofrece misericordia, ¿sabe lo que te invita? Te invita al arrepentimiento, porque está dispuesto a perdonarte. Todo, absolutamente todo. Y ese era el enojo de Jonás. Yo sabía que los ibas a perdonar, porque tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en amor. ¿Nuestro Dios necesita ser movido a misericordia? No, hermanos, porque la misericordia es esencialmente su naturaleza. Cuando Dios contempla a los pecadores rebeldes, cuando Dios contempla a los pecadores arruinados, cuando Dios contempla a los pecadores disfigurados por el pecado, ¿cuál crees tú que es la reacción natural de Dios? ¿Abandonarlos? ¿Destruirlos inmediatamente? No, nuestro Dios se inclina con misericordia. Nuestro Dios desciende con misericordia. Nuestro Dios viene con misericordia. Es cierto, la ira de Dios es un atributo, sí, pero cuando Dios contempla a los pecadores, lo que se desata sobre el pecador no es rápidamente la ira, sino la misericordia. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Recuerda la historia redentora? ¿Qué ocurrió cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, comieron el fruto prohibido? Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y cuando se escondieron del Señor,
detrás de los arbustos, detrás de la propia creación, ¿quién salió al encuentro del hombre? El Dios de misericordia. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Descendió inmediatamente la ira sobre Adán y Eva para destruirlos y consumirlos? No. Lo que salió de la boca de Dios fue misericordia. Es cierto, Adán y Eva fueron expulsados del huerto, pero ¿con qué salieron bajo el brazo? Ellos salieron con el Evangelio en sus corazones. Ellos salieron con la misericordia de Dios. Ellos estaban desnudos, pero Dios los expulsó desnudos. No, porque Dios mismo tomó un animal y les hizo pieles para cubrir su desnudez. Ahí tienes el Dios de misericordia. Sí, gloria a Dios. Ahí tienes el Dios de misericordia. Sigue meditando la historia redentora. ¿Cuándo vino el diluvio? 120 años. Dios tuvo a un hombre predicando. ¿Predicando qué? La misericordia del Señor para los que se arrepienten. Advirtiendo del juicio. Sí, vino el diluvio y solamente 8 personas se salvaron. Pero olvidamos, ¿cuántos años extendió el Señor su misericordia? 120 años. ¿Cuánta misericordia el Señor ha tenido contigo? ¿Cuánta misericordia el Señor ha tenido contigo? ¿Cómo el Señor te ha esperado pacientemente? ¿Cómo Él, teniendo todo para consumirte y destruirte y hacer caer la espada de la ira de Dios sobre ti, no lo ha hecho? ¿Por qué? Lento es para la ira, pero rápido es para la misericordia. Rápido es para la misericordia. Esa fue la razón por la cual también David oró confiado en el carácter de Dios. Esto es muy importante. Esa es la razón también por la cual nosotros domingo a domingo tenemos como lectura antifonal los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos nos enseñan cómo orar. Y David oró al Señor con un entendimiento de los atributos de Dios, con un entendimiento de la misericordia de Dios. ¿Lo recuerda? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme, según tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Hermanos amados, nunca será conforme a nuestras obras. Dios no nos trata según nuestras obras. Dios no nos trata según nuestro desempeño. Dios no nos trata según nuestro servicio. Dios no nos trata según lo que nosotros hacemos. Dios no está con un checklist para vernos cómo andamos cada domingo. Ah, ¿cumpliste? Estrellita. Dios no nos trata así. ¿Cómo Él nos trata? Según su misericordia. Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Bendito sea Dios. Entonces, si la misericordia de Dios nos muestra cómo Dios responde a nuestra miseria, su gran amor, que es lo segundo que trata el apóstol Pablo aquí, su gran amor nos muestra por qué quiso dar misericordia. Recuerde que la misericordia es una respuesta natural del ser de Dios ¿a qué? A las criaturas que se encuentran en miseria. De ahí viene la palabra misericordia, es una palabra latina, misericordie, un corazón que se pone en aquel que está en miseria. La misericordia de Dios es la respuesta a nuestra condición caída. ¿Pero qué es el amor de Dios? El amor de Dios es la fuente de la misericordia.
Dios es misericordioso. ¿Por qué razón? Porque Él es amor. Por eso Pablo dice que la misericordia de Dios es y nace del amor de Dios. Versículo 4, por su gran amor con que nos amó. Es decir, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y por eso mostró misericordia. ¿Te has preguntado tú cuán grande es el amor de Dios? Pablo aquí presenta dos perspectivas para comprender el amor de Dios. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Desde la primera perspectiva, el amor de Dios se ve en el objeto amado. Cuando alguien quiere comprender cuán grande es el amor de Dios, ¿qué debería considerar? Dios amó a sus enemigos. Si alguien quiere cualificar el amor de Dios, debería preguntarse, ¿a quiénes Dios ama? Dios ama a sus enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la primera perspectiva. La segunda perspectiva, ¿cuál es? Ya no es el objeto de los amados. La segunda perspectiva es la demostración del amor de Dios. ¿Dónde Dios demostró su amor? Ya lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. ¿Dónde Dios mostró su amor? En esto consiste el amor, no que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La grandeza del amor de Dios lo vemos en la cruz, en la bendita cruz, en el Calvario. Ahí contemplamos la grandeza del amor de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué Dios quiso hacerlo? Bueno, esta es una respuesta simple, que hasta un niño la puede decir. ¿Por qué Dios quiso hacerlo? ¿Por qué Dios quiso rescatarnos? ¿Por qué Dios quiso perdonarnos? ¿Por qué Dios quiso darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado? La respuesta bíblica simple, ¿cuál es? Pablo lo dijo en Efesios 1. Por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Punto. No porque vio algo en ti. No porque vio en ti un potencial. Ve, pastor, que yo tenía potencial para ser salvo. Yo de chico pintaba para bueno. No. Éramos muertos en delitos y en pecado. Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Porque el Señor, de su propia voluntad, se complace en mostrar misericordia. Mostrar misericordia a los que quiere. Nace de Dios. Porque Pablo nos está diciendo que ningún pecador tiene derecho a la misericordia de Dios. ¿Tenemos derecho a la misericordia de Dios? No. ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué tenemos derecho? Por naturaleza somos hijos de ira. No teníamos derecho a la misericordia de Dios. Sí teníamos derecho por naturaleza a la justa ira de Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos regocijarnos en esto? ¿Cómo deberíamos asombrarnos por la misericordia de Dios? ¿Cómo deberíamos asombrarnos no en que Dios se complace en salvar a unos y a otros no? Deberíamos asombrarnos en que Dios se complace en salvar a cualquiera, porque nadie merece ser salvo. ¿Qué ha hecho Dios? Ya definimos qué es Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Pablo nos dice que Dios es aquel que no nos dejó muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Qué ha hecho Dios? Pablo dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales.
Aquí está la preciosa doctrina de la unión con Cristo. ¿Por qué tienes vida nueva? ¿Por qué tienes justificación? ¿Por qué tienes adopción? ¿Por qué te espera un destino eterno de gloria? Porque Dios te unió a Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está la unión con Cristo. Y unidos a Cristo hemos recibido todas estas bendiciones. Pablo utiliza aquí 3 palabras en verbo pasado. Mire su texto. Nos dio vida, pasado. Nos resucitó, pasado. Nos hizo sentar, tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Que ya estamos ahí. Que ya estamos ahí. Que has recibido una obra completa. Has recibido una obra completa. Cada creyente ha recibido una obra completa en Cristo. Y estos 3 verbos pasados, o estas 3 palabras pasadas, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar, se refieren a los eventos históricos sucesivos en la obra de Cristo. ¿Qué sucedió con Cristo? Resucitó. ¿Qué sucedió con Cristo? Ascendió a los cielos. ¿Qué sucedió con Cristo? Se sentó en su trono para siempre. Cada vez que usted y yo confesamos la resurrección, no es simplemente un evento, sino que también estamos confesando algo que nos ha sucedido, ¿o no? Si estás unido a Cristo, ¿resucitaste con Cristo? Sí. Si estás unido a Cristo, ¿recibiste nueva vida? Amén. Sí. En la resurrección de Cristo, en su ascensión, en su sesión, en su entronización, nosotros tenemos nuestro triunfo. Y así como Él triunfó, nosotros también hemos triunfado. Por eso la salvación es segura. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es todo el Evangelio. No es algo que tú hiciste. No es algo que tú estás haciendo. Es algo que Dios hizo. Ahora, finalmente, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo Dios? Pablo dice esto tremendo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios te perdonó? ¿Por qué Dios te unió a su Hijo Jesucristo cuando tú eras un miserable y rebelde pecador? ¿Por qué Dios lo hizo? Para mostrar su abundante riqueza de su gracia. ¿Quién eres tú? Podríamos decir que somos un trofeo de la gracia de Dios, que Dios exhibe, que Dios puede decirle a sus ángeles: ¿quieres ver mi amor? Mira a ese rebelde pecador lavado por la sangre de Cristo. ¿Quieres contemplar mi misericordia? Observa cómo salvo al blasfemo Pablo. Eso es lo que dijo Pablo. Dios se me apareció a mí para mostrar en mí toda su compasión. Bendito sea Dios. ¿Por qué Dios lo hizo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces la salvación, hermanos amados, no tiene como propósito exaltar al hombre. Por eso la iglesia no está para darle el gusto a la gente. Por eso la iglesia no está para exaltar al hombre. Por eso el culto no está para exaltar al pecador. El culto es para exaltar a Dios. El evangelio es para exaltar a Dios. Porque ese es todo el propósito del cristianismo. El cristianismo exalta la gloria de Dios eternamente. El cristianismo exalta la gracia divina a través de vidas transformadas. Yo quiero, hermano, que nunca más se menosprecie. Porque Pablo está diciendo que aún hoy, tú eres un testimonio del poder de la gracia de Dios.
La iglesia hoy, los creyentes transformados hoy, aquí y ahora, son testimonios en los cielos y nuevamente a los cielos nuevos y a la tierra nueva de la manifestación del poder de la gracia de Dios. Si tienes tu Biblia abierta, ve al versículo 10 y sabrás la razón de esto. Efesios 2:10. ¿Por qué Dios lo ha hecho? Pablo dice, porque somos hechura suya. La palabra griega ahí es poema, porque somos su poema. Porque somos su composición. ¿Quién toma lo ruin, lo muerto, lo desagradable, lo vulgar para escribir un poema? Solo Dios. ¿Quién toma lo feo, lo arruinado, lo desfigurado, lo sin sentido, lo sin razón, lo loco, lo vulgar, para exhibirlo como una joya preciosa? Solo Dios, que tiene el poder para transformar todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Somos hechura suya. Eres hechura de Dios. El poema de Dios, la composición de Dios. Hermano mío, tú no estás escribiendo tu historia. Desde el momento que Él obró en ti, del momento en que te redimió, del momento en que te lavó con la sangre de su Hijo, Él continúa su historia en ti. Eres su composición. Eres su hechura. Eres su poema. Esto es lo que Dios ha hecho en su pueblo redimido. Esto es lo que Dios ha hecho en su pueblo unido a su Hijo Jesucristo encarnado para morir por nuestros pecados, para resucitar por nuestra justificación, para representarnos eternamente en su trono. Esta es la gracia y la bondad de Dios. Y así como los artistas son conocidos por sus poemas, Dios es conocido por las obras de su gracia. ¿En quién? En sus redimidos. Claro, porque cuando vemos la Mona Lisa sabemos que le pertenece a Da Vinci. Claro. Porque cuando vemos un cuadro de Picasso sabemos que es Picasso. Porque cuando vemos características de un dibujo de un artista sabemos que es obra de ese artista. Pero cuando los ángeles nos ven, ¿qué dicen de nosotros? La obra de Dios. La obra de Dios. Permíteme concluir con esta ilustración. En la Italia del Renacimiento, en Florencia particularmente, un hombre tomó un bloque grande de mármol, pero que estaba lleno de defectos, tenía muchas imperfecciones. Y ese bloque grande de mármol había sido desechado por un escultor famoso. Ese escultor famoso se llamaba Donatello. No piensen las tortugas niñas, Donatello. Ese escultor famoso se llamaba Donatello. Sin embargo, el hombre que tomó este bloque de mármol desperfecto, con muchas imperfecciones, defectuoso, trabajó 2 años fervientemente en una obra a partir de ese mármol blanco de Carrara. Y el 25 de enero de 1504, todos los artistas del Renacimiento se reunieron para ver esa obra. Ahí estaba Sandro Botticelli, ahí estaba Leonardo da Vinci, ahí estaba Pietro Perugino, y se reunieron para abrir y ver esta obra. Y cuando el telón y el velo cayó al suelo y se mostró la obra que había hecho el escultor, todos se asombraron. Todos vieron con asombro el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel. Esa escultura preciosa con muchos detalles que incluso refleja la luz, porque está hecha con mármol de Carrara, un mármol muy especial. Fue hecho a partir de un bloque de mármol defectuoso. Pero ¿qué hizo Dios, el artista divino?
Dios no tomó a pecadores defectuosos. Dios no tomó a pecadores con ciertas debilidades morales. Dios tomó a hombres y mujeres muertos en delitos y en pecado. Dios tomó a hombres y mujeres desfigurados por el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios los hizo santos y fieles. ¿Y qué hizo Dios? Dios los hizo su herencia para siempre. ¿Y qué hizo Dios? Dios los unió a su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios hizo de estos pecadores su composición gloriosa. ¿Sabe para qué? Para contar la historia de amor jamás antes contada. Tal vez muchos de ustedes se criaron viendo películas de amor de Disney. Bueno, yo me la he visto toda porque tengo 3 niñas, así que... Pero todas estas películas tienen el mismo hilo conductor. El príncipe que tiene que rescatar a la princesa encantada porque hay algo bueno en la princesa. La princesa que tiene que besar al sapo porque hay algo bueno en ese sapo. La palabra de Dios no es Disney. No. No había nada bueno en nosotros digno de rescatar. No había nada en nosotros digno de redimir, nada, porque éramos rebeldes, hasta los tuétanos, con corazones muertos en delitos y en pecado. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo por el gran amor que nos amó según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces ahora tú, hechura de Dios, dale gracias a tu Hacedor, que Él sigue esculpiendo la imagen de su precioso Hijo en ti. Oremos al Señor. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos según las riquezas de tu gracia. Te alabamos y te bendecimos según la riqueza de tu misericordia. Nadie pudo amarnos como tú, oh Señor, y nadie nos amará como tú, oh Señor. Por lo tanto, recibe la adoración de nuestros corazones, la gratitud por esta salvación tan grande. Cada vez, Señor, que tropezamos, caemos, permítenos pararnos, Señor, recordando que tú eres rico en misericordia. Y así como tu misericordia nos salvó un día, así también tu misericordia nos sigue manteniendo y preservados para tu gloria. Bendice a tu amada iglesia, oh Señor, por la cual derramaste la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo, para santificarla, limpiarla y presentarla delante de ti sin mancha. Que tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones para vivir vidas que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.